Maestros y maestras presentes en esta videoconferencia, con la venia de las autoridades educativas de nuestra UGEL Bagua, damos inicio a este importante evento educativo que busca fortalecer las competencias de nuestros docentes en esta oportunidad respecto a evaluación formativa, un tema de suma importancia, de suma interés en este contexto de educación a distancia. Y para ello, hoy nos honra con su presencia el maestro Gustavo Romero Velarde, es especialista del Ministerio de Educación, quien disertará sobre este tema, a quien desde ya le expresamos nuestro agradecimiento por su disponibilidad y estar presente esta tarde. Queremos también agradecer a todo el equipo de gestión pedagógica y a los responsables directos de esta actividad por hacer posible este importante evento educativo. A las maestras de educación inicial, un saludo especial para ellas son las promotoras de este evento, la profesora Marlene Yáñez Chupitas, la profesora Daisy Cabañas y la profesora Marilu Montenegro, especialistas de educación inicial de la UGEL Bagua. Hoy también está haciendo posible, haciendo realidad esta transmisión por Zoom y por Facebook Live de la UGEL, el maestro, como siempre, el maestro Gilmer Calderón Cuba, ¿no? Gracias a ellos es la transmisión que se hace a través del Facebook para los maestros que puedan conectarse a ese importante evento. También nos acompaña, por supuesto, como siempre, la maestra Dexi Mendiz Tocto, ella encargada también de todas las transmisiones que se hacen de la parte técnica. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta importante videoconferencia y para ello vamos a invitar a nuestro jefe del área de gestión pedagógica, me refiero al magíster Ricardo Jiménez Chapoñán, para que se dirija esta tarde y aperture esta importante actividad. Maestro Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profesora Dael. Buenas tardes a todos ustedes, colegas presentes en esta reunión tan importante. Es la segunda jornada justamente con el maestro que nos acompaña, el ponente Gustavo Romero, quien agradecerle también de manera especial a nombre de la UGEL Bagua por aceptar esta invitación de fortalecer las competencias y capacidades a nuestros directivos y docentes del nivel inicial. Y colegas, como ustedes saben, la UGEL, a través del área de gestión pedagógica, siempre cumpliendo con sus compromisos, con el afán de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es así que a través del monitoreo en su segunda etapa se ha recogido justamente estas necesidades formativas y es así que nosotros como gestión pedagógica estamos cumpliendo con todos ustedes de fortalecer justamente en aquellas actividades que se han identificado ciertas o pequeñas debilidades. Es así que en el segundo monitoreo estamos seguros que estas pequeñas debilidades identificadas van a ser superadas ampliamente con el afán justamente de poder mejorar nuevamente los aprendizajes de los estudiantes. Muchísimas gracias a ustedes, colegas, por participar en este evento y de una manera muy especial al maestro Gustavo Romero por aceptar nuestra invitación. Gracias, profesora Adel, y adelante con la capacitación. Muchas gracias, han sido las palabras del jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Bagua. Debo indicar esta tarde a todos ustedes presentes en esta videoconferencia, tanto a través del Zoom como también del Facebook Live de la UGEL Bagua, y que esta conferencia tendrá ciertas pautas. Una primera es que en un primer término nuestro ponente nos ilustrará sobre el tema de evaluación formativa, cómo hacer la evaluación formativa. Luego se producirá una ronda de preguntas que estará conducido por los especialistas Marlene Yáñez Chupitas y Magna Cueva Lecano. Y finaliza una vez más nuestro ponente con las ideas fuertes. Indicamos además que en el chat podrán escribir cada uno de ustedes, maestros y maestras, sus preguntas referidas al tema que serán consolidadas y puestas a consulta a nuestro ponente. De igual manera encontrarán también en el chat el link para que ustedes puedan registrar su asistencia a esta videoconferencia. Con estas indicaciones vamos ya a recibir a nuestro ponente de lujo de esta tarde que nos ilustrará con el tema de evaluación formativa en el marco de la estrategia Aprende en Casa. Gustavo Romero Velarde es un experto en gestión curricular por competencias,
Es especialista en elaboración de cuadernos de autoaprendizaje educativo para la Dirección de Servicios Educativos Rurales del Ministerio de Educación. Experto también en estrategias didácticas y en evaluación por competencias. Miembro del equipo de elaboración de las guías docentes de la estrategia Aprende en Casa de los 3 niveles educativos, inicial, primaria y secundaria. Bienvenido, maestro Gustavo. Los docentes de Bagua y de Amazonas estamos prestos a escucharte. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos maestros de el Bagua, equipo de director, equipo pedagógico. Les doy un gran abrazo desde acá. Y bueno, creo de que todos estamos con muchas expectativas, mis queridas maestras, en especial también ustedes, que dejan de hacer el día de hoy, bueno, que en la tarde en la mañana han estado con sus niñas, con sus niños, dando las orientaciones, y ahora están acá justamente reunidas y reunidos para poder aprender. Eso es lo más importante, ¿sí? Muy bien. Comenzamos el día de hoy entonces, vayan invitando a las demás docentes inicial que también ser parte de esta tarde de aprendizaje, para que podamos aprender todas y todos de una manera, ¿sí? Más, más clara. En relación a ello, el día de hoy justamente vamos a dialogar acerca, y para eso les pido que todos tengan a la mano su cuaderno de apuntes, su libretita y su lápiz para que vayamos tomando nota de las ideas que justamente nos generan ciertas alertas, cierta preocupación, ¿sí? Para poder responderlas en el bloque que tenemos de preguntas. Ahora pasamos a esta gran pregunta que dice, ¿cómo evaluar formativamente, sobre todo en este marco de la estrategia Aprendo en Casa? ¿Sí? Sobre todo, ahora que nos encontramos en una a distancia, no presencial, y el trabajo es remoto. Y para ello, el propósito del día de hoy que me gustaría, por favor, que todas y todos anotaran, es acerca de comprender el enfoque activo de la evaluación desde el proceso de la retroalimentación. O sea, el día de hoy vamos a comprender justamente el enfoque formativo de la evaluación, pero desde el proceso mismo de la retroalimentación en el marco de la estrategia Aprende en Casa. ¿Sí? Vamos anotando el propósito, todas y todos, el día de hoy, porque justamente este propósito nos va a dar luces a la tarea que se nos viene en este trimestre que tenemos de octubre a diciembre. Bueno, vamos anotando qué vamos a aprender el día de hoy, cuál va a ser esa meta, y también vamos a ir viendo al final de la clase qué vamos a ir logrando. ¿Sí? Muy bien. Y para eso recordemos que tenemos que ir empezando, iniciando con este extracto de lo que nos dice el currículo nacional, ¿sí? Recordemos entonces que el currículo nacional nos habla de 2 procesos muy interrelacionados, que es la planificación y que es la evaluación. Y que justamente este día miércoles que nos encontramos todas y todos, pudimos conversar acerca de la relación que hay entre la planificación y la evaluación. Porque recordemos, en el currículo nos dice bien claro que ambas son caras, 2 caras de la misma moneda. Y responde las preguntas: ¿qué voy a planificar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Al igual que la evaluación. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo lo haré? ¿Y para qué lo haré? Y todas esas orientaciones están justamente en el currículo nacional. Y también recordemos lo que hemos estado nosotros dialogando la semana anterior, sobre estas 2 miradas de la evaluación, ¿cierto? La evaluación para el aprendizaje, la cual invita a las estudiantes, a los estudiantes y a los docentes a que el fin de esta evaluación sea formativa, o sea, pensando en el proceso, pensando en el bienestar del estudiante. Por ahí vemos una maestra, un maestro que comienza a preguntarse, ay, pero mi niño me ha enviado tantas evidencias, entonces él sí va a ser promovido de grado. Entonces, mentira, porque la evaluación para el aprendizaje no está en la cantidad, sino está en la calidad, ¿sí? Sí, justamente, y en la calidad mismo del producto, de la evidencia, en relación al desarrollo de la competencia. Además, también va a ser aquella que se va a dar 3 preguntas en el momento mismo de la planificación. También, por otro lado, hemos visto que la evaluación del aprendizaje, su fin justamente es ser certificador para determinar el nivel de logro alcanzado. Entonces ya sabemos nosotros que cuando hablamos de nivel de logro alcanzado, estamos determinando, por ejemplo, si el niño se encuentra en inicio, en proceso, o en logro previsto en este caso, ¿sí?
Y además, en esta evaluación certificadora durante este trimestre, recordemos que la promoción de los estudiantes va a ser de manera automática. Por lo tanto, más que todo, el nivel de logro alcanzado, cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, hablamos de un registro en el CIAGIE, pero también de comentar al padre de familia cómo está progresando sus estudiantes. Entonces tenemos estas dos miradas, una evaluación para el aprendizaje y una evaluación del aprendizaje. Pero recordemos que la evaluación del aprendizaje tampoco no es que sea mala, son parte del proceso del sistema de evaluación que tenemos, pero ambas están orientadas con un fin formativo, porque yo necesito saber cómo están nuestras niñas y nuestros niños, ¿sí? Para partir de ello determinar ciertas estrategias, ¿no? Y todo esto está enmarcado en la resolución viceministerial 0094, la norma de evaluación. También recordamos que hemos visto este miércoles cómo la planificación se relaciona con la evaluación formativa, ¿cierto? Es por eso que nosotros estamos iniciando estas 3 preguntas para evaluar formativamente que se dan en nuestra actuación. Desde, por ejemplo, el momento que yo comparto estos propósitos y estos criterios de evaluación a mis estudiantes, también cuando yo recojo la evidencia y la interpreto para identificar esta brecha en el aprendizaje, también para ir pudiendo retroalimentar, para ajustar la enseñanza y poder ir mejorando. Entonces, miren estos 3 momentos que tenemos en este ciclo de la evaluación formativa, ¿sí? Y estas actuaciones que tenemos que realizar nosotros en relación al actor competente. Entonces, miren como que si yo estoy comunicando de propósito, estos criterios a los papitos, a las mamitas en inicial, les he hecho comprender qué es lo que tienen que hacer, luego he podido interpretar esta evidencia para poder retroalimentar, ajustar la enseñanza y justamente poder ir mejorando. Y bueno, y recordemos también, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos nosotros trabajado en esta semana que estamos terminando y la otra sobre, por ejemplo, esas experiencias de aprendizaje que estamos proponiendo desde el nivel inicial? ¿Cierto? Recordemos que la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que están orientadas a resolver un problema y un reto, ¿cierto? Pero ese reto se tiene que ver reflejado en relación a un producto que va a dar evidencia, o sea, información del actor competente del estudiante. No es fragmentar desempeños, es comprender el nivel de desarrollo de la competencia, y para comprender este nivel de desarrollo de la competencia tengo que ir a analizar esos estándares de aprendizaje, ¿sí? Entonces vayamos anotando una experiencia de aprendizaje. Yo la puedo trabajar desde el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ¿sí? Un estudio de casos, o también, por ejemplo, desde el aprendizaje basado en problemas. Cualquiera de estas estrategias que ayudan a desarrollar competencias. Entonces, una experiencia de aprendizaje es una forma de planificar, pero no podemos perder de mirada que estas actividades tienen que estar relacionadas una con otra y tienen que ir orientadas a este reto que estamos proponiendo en estas 2 semanas desde Aprendo en Casa. Por lo que, por lo que el título, por ejemplo, de la experiencia de aprendizaje, nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Saber comer para sentirme bien. Entonces, miren cómo esta experiencia de aprendizaje, saber comer para sentirme bien, ayuda de una manera u otra a que el estudiante justamente desarrolle, a partir de esas actividades relacionadas, competencias, ¿sí? Agrupadas en áreas curriculares. En cada uno de estos días vamos a ir priorizando estas competencias para poder desarrollarlas. También tenemos, por ejemplo, que a través de este planificador, entonces, que tenemos de la página web o de la televisión, ustedes, los maestros de inicial y primaria y secundaria, estamos comunicando a nuestros estudiantes qué es lo que van a trabajar, ¿cierto? Durante esta semana 29. Entonces, por ejemplo, el papito y la mamita los días lunes reciben el planificador de actividades durante la semana, porque los padres de familia y los niños tienen que estar informados de qué actividad van a hacer y qué reto van a resolver durante esta semana. ¿Sí? Muy bien. Y luego, por ejemplo, tenemos actividades pensando en que el estudiante puede hacerlo de una u otra manera. Por ejemplo, durante esta semana se ha trabajado a partir de la experiencia de aprendizaje, saber comer bien para sentirme bien,
Actividades como conociendo más sobre los alimentos, observo, huelo, toco y pruebo, de dónde provienen los alimentos, cómo llegan los alimentos a mi casa, y siembro, cuido y cosecho mis alimentos. Y bien es cierto, cada una de estas actividades está orientada al desarrollo de una de las competencias del currículo, que pueden articularse otras más. Nosotros no podemos perder la mirada de esa competencia que estamos priorizando, porque cada una de ellas tiene su tratamiento, recordemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a resaltar o a rescatar, el día de ayer se ha trabajado esta actividad. ¿Cómo llegan los alimentos a mi casa? Y a partir de esa actividad, nos dicen en el planificador, por ejemplo, cómo llegan los alimentos, que se está trabajando la competencia de la lectura, ¿cierto? Ajá, muy bien. Entonces yo voy a priorizar ese centro de competencia. Por lo tanto, he seleccionado esta actividad para poder adecuarla. Actividad. Leemos de dónde vienen los alimentos. Y esa actividad está orientada al desarrollo de esta competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Entonces, ¿qué sucede, queridas maestras, cuando un niño lee un texto? A ver, por ejemplo, pueden escribir a través del chat o también a través de sus comentarios, que todos son muy, pero muy importantes. ¿Qué pasa cuando un niño, cuando una niña lee un texto? Ah, perfecto, estamos acá ya. A ver, pueden seguir comentando, compartiendo en su chat. Ya, muy bien, características portadas. Pero, ¿cuáles son esas capacidades que se van a ir desarrollando cuando un niño lee un texto? A ver, interpreta. ¿Qué más va a hacer el estudiante? Adecuelte. A ver, recordemos que está el estudiante leyendo un texto, ¿cierto? Cuando lee un texto, hace inferencias. ¿Y a qué más? Además de hacer inferencias, ¿qué más hace el estudiante? A ver qué dicen, qué piensan ustedes. Obtiene información, muy bien. Perfecto. Está solamente parte, muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el estudiante, por ejemplo, para que pueda desarrollar esta competencia? Muy bien. Entonces, queridos colegas, nosotros lo primero que tenemos que saber es relación imágenes, perfecto. ¿Qué más tenemos que nosotros ir mirando? Antes, durante y después. Y antes, durante y después, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, antes, durante y después es justamente el proceso de la lectura, ¿cierto? Los momentos que va a tener el estudiante para poder justamente acercarse a este texto, ¿cierto? Hace preguntas y responde. Solamente hará preguntas y va a responder qué piensan. A ver. Ya. Entonces, qué importante, colega, exactamente, Daisy. Cuando un estudiante, nosotros desarrollamos las competencias, tiene que movilizar estas capacidades. ¿Sí? ¿Y cuáles son las capacidades de la lectura? Pues están orientadas justamente a obtener información,
inferir y poder reflexionar. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Dice por acá, comenta sus emociones. A ver, muy bien. Pero además de eso, exactamente, el estudiante va a poder comentar sus emociones, ¿no? Pero también el estudiante va a ubicar información, va a poder deducir y va a poder reflexionar. Por lo tanto, nuestro primer punto de partida es comprender este nivel de desarrollo de la competencia, ¿cierto? Y para yo ver este nivel de desarrollo de la competencia, voy mirando justamente, el estándar de aprendizaje. Acá tenemos, por ejemplo, cuáles son estas capacidades de la competencia que voy a desarrollar yo. Y luego de ello voy a ver también este nivel de desarrollo. O sea, qué actuación tiene que hacer el estudiante para desarrollar la competencia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer en qué consiste esta competencia y cómo se van a desarrollar esas capacidades. ¿Sí? La primera capacidad nos dice que es obtener información del texto escrito. La segunda capacidad que tiene que hacer el niño cuando lee un texto es que va a inferir, interpretar la información del texto escrito. Además, el estudiante va a reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Entonces, miremos estas tres capacidades, vamos a ir movilizándolas cuando un niño se encuentra en una situación de lectura. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, o qué actuación tendría que hacer el estudiante al terminar, al terminar 5 años? O sea, mientras tanto, 3 años y 4 años tiene que estar mirando también a cuál es esa actuación que tiene que hacer el estudiante, ¿sí? Al terminar justamente este ciclo. Dice que el estudiante va a leer diversos tipos de textos escritos que tratan temas reales o imaginarios que les son cotidianos para ellos, en los que predominan palabras conocidas y, además, que se acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Además, expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas del lenguaje. Entonces, miren, queridos colegas, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante para poder justamente lograr esta competencia? A ver, exactamente. ¿Qué tendría que hacer el estudiante? Ajá. Muy bien, puede ser textos reales imaginarios, pero vamos a ver, vamos a ir leyendo y haciendo lo siguiente. Obtiene información del texto escrito. A ver. Por acá hay un mensajito, muy bien. A ver. Exactamente, movilizar las capacidades. Pero el estudiante además de que va a leer textos, temas reales, dice que en las que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Pero además de eso, el estudiante nos dice que va a construir hipótesis o predicciones sobre información del texto y va a demostrar la comprensión de esas ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Entonces, acá, ¿qué está haciendo el estudiante? Está infiriendo. ¿Sí? Infiriendo justamente interpretando la información del texto.
Además, también nos dicen que va a expresar sus gustos y preferencias y a partir de los textos leídos, utilizando convenciones básicas del lenguaje escrito. O sea, cuando el niño reflexiona, va a expresar lo que siente, pero a partir del texto leído, de la información del texto. Entonces, miren, queridos colegas, ¿sí? Cómo es que el estudiante no solamente va a ubicar información, o sea, no va a decir, ah, ahí están los tres chanchitos, ah, ahí está, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, el cholito en el valle de su padre. No, sino que él además va a hacer predicciones a partir de la información que me ofrece el texto. Y además va a dar una opinión, comentarios sobre ese texto que está leyendo. Entonces, miren esas actuaciones que yo tengo que ir mirando en el estudiante para decir si está cerca o lejos de desarrollar la competencia lee diversos tipos de textos escritos. Además, también ustedes dirán, profesor Gustavo, pero también tenemos los desempeños. Y recordemos que estos desempeños justamente son estas descripciones específicas relacionadas a las capacidades. Por ejemplo, miren el primer desempeño, dice, identifica características de personas, personajes, acciones a partir de lo que observa, así como de algunas palabras conocidas con él, como por ejemplo su nombre. Esta actuación justamente se relaciona con la capacidad de obtener información y se relaciona con esta descripción del estándar, que los estudiantes van a justamente identificar información a partir de palabras conocidas con ilustraciones. Luego te menciona el estudiante para poder inferir, dice que va a interpretar, dice de qué tratará, cómo continuará la historia a partir de los indicios como el título, las ilustraciones, palabras, expresiones o sucesos significativos que observa antes, durante la lectura, por sí mismo o a través del adulto. Ajá. Y acá está lo que dice el estándar, es que el estudiante va a construir hipótesis y predicciones. Realmente que acá está, lo está especificando. Luego, cuando el estudiante va a reflexionar y evaluar la forma del contenido del texto, cuando él opina dando razones, ¿ah? Ojo, no es que yo opino sobre un comentario. Ah, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, leer acerca de Isabel Soler. Pero no es, ¿y por qué te gusta? Ah, porque sí. Es porque sí. Ah, muy bien, porque Isabel Solé es justamente una investigadora, psicóloga, que además de ello ha realizado estudios en estudiantes para validar su propuesta del proceso lector. ¿Se dan cuenta? Estoy dando razones. Claro que un niño de inicial no te va a responder eso. Un niño de inicial, por ejemplo, te va a decir, muy bien, el lobo feroz, ¿por qué no te pareció? ¿Por qué no te gusta el lobo feroz? Ah, ¿por qué? Porque no está bien que nosotros seamos malos con la gente. Y todo eso tenemos que ir nosotros valorando, ¿no? A partir del texto leído, a partir de sus intereses y experiencias. Mire justamente lo que está acá, expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos. Entonces, miren cómo acá estos desempeños describen de manera específica lo que hace el estudiante, pero parten de esta descripción general del estándar. ¿Se dan cuenta? Así que qué importante es dar una mirada desde 3 años, ¿sí? A este nivel de desarrollo, este estándar, para nosotros poder ir mirando qué actuaciones tenemos que ver en el estudiante para decir si actúa de manera competente o si no lo hace. Por lo tanto, una vez que ya tengo claro que el estudiante cuando lee un texto tiene que obtener información, o sea, identificar características y palabras conocidas en el texto. Además, va a inferir, quiere decir hacer predicciones sobre algunos indicios del texto o responder a de qué tratará ese texto. Pero además también va a opinar dando razones sobre el contenido del texto. Entonces, miremos. Una vez tenido claro esto, ajá, me voy, por ejemplo, a la guía del docente. ¿Qué me ofrece la guía del docente? Me ofrece justamente los criterios de evaluación que se están trabajando, ¿sí? Criterios de evaluación que se han trabajado en esta semana, porque cada una de ellas se relaciona a ciertas competencias del currículo, ¿cierto? Que se ha estado trabajando. Por ejemplo, estos criterios de evaluación obedecen a una de las competencias del currículo. Este criterio de evaluación obedece a otra de las competencias del currículo
Este criterio de evaluación justamente vamos a ver a qué competencia obedece, ¿sí? Recordemos que en esta semana, según la guía docente, se han, por ejemplo, trabajado, ¿no?, algunas competencias que hemos visto en la sesión anterior, ¿cierto? Por ejemplo, las competencias justamente relacionadas y que están acá. Lee diversos tipos de textos que has estado trabajando, también resuelve problemas de cantidad e indaga mediante métodos científicos. Por lo tanto, cuando el estudiante plantea explicaciones a partir de sus saberes previos, explora y observa alimentos y describe las características y comparte sus descubrimientos. Muy bien, cuando él está desarrollando prácticamente la competencia e indaga mediante métodos científicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo estos criterios los vamos desarrollando, vamos relacionándolos con las capacidades, con las competencias del currículo? Cuando, por ejemplo, acá decimos que el estudiante va a agrupar los alimentos, cuenta espontáneamente la cantidad de alimentos y utensilios, sus expresiones como muchos, pocos. ¿Cuándo? Cuando él, por ejemplo, desarrolla la competencia de resolver problemas de cantidad. ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros, por ejemplo, decimos que el estudiante va a anticipar el contenido de un texto a partir del título, las ilustraciones o las palabras conocidas. Eso estaba por acá, ¿no? Ajá. Eso estaba por acá, cuando él anticipa algo, está infiriendo. Además, identifica el contenido de un texto a partir de las ilustraciones, el título y palabras conocidas. Está obteniendo información. Y comenta el texto que ha leído. Está reflexionando. Ajá. O sea, acá el estudiante, estos criterios de evaluación, está relacionada con las capacidades, con la competencia, lee diversos tipos de textos escritos. Entonces, miren, colegas, que cada uno de estos criterios de evaluación están relacionados justamente a la competencia, pero estos se han elaborado a partir de este análisis que hemos hecho acá. ¿Se dan cuenta? Ahora, muy bien. Luego de ello, entonces miren, ya hemos revisado qué hace el estudiante cuando lee un texto, ¿sí? Además, hemos también mirado nosotros lo que el estudiante prácticamente es, qué acciones tiene que hacer, y también hemos visto cómo los criterios de evaluación, ¿sí?, se relacionan los criterios de evaluación con las capacidades y con las actuaciones del estudiante a partir del estándar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miremos nuevamente estos criterios que yo, por ejemplo, esos criterios van a ayudarme a mí a proponer la actividad. Y por eso es que aprendo en casa, desde la televisión, de la web, también se están justamente en base a estos criterios que se formulan de manera holística, mirando el estándar de aprendizaje, o también de forma analítica, mirando cada uno de estos desempeños en relación a las capacidades. Pero tenemos que parafrasearlos, porque yo le voy a decir al niño, a ver, niño, anticipa el contenido, o al papá. El papá va a decir, ¿qué se anticipa? Poco le voy a decir al papá, muy bien, ahora identifique el contenido de un texto. El papá va a decir, ¿pero qué se dedicó? ¿Va a identificarlo? O si no, ahora comenta el texto que ha leído. Entonces, estos criterios tenemos que compartirlos con los padres de familia, pero de manera clara, de manera que el padre entienda qué es lo que va a hacer el estudiante. ¿Sí? Por ejemplo, muy bien. Vamos a ver, entonces, están recogiendo de repente por ahí sus preguntas. Gracias por sus saludos. Sí. Y acá tenemos una actividad adecuada que le mandó una maestra a sus estudiantes de 5 años. ¿Sí? Por ejemplo, la maestra le dice, orientaciones para el día de ayer. Se trabajó. Buenos días, queridos papitos. Empezamos un nuevo día de trabajo a partir de las 9:30, la cual les pido organizar su tiempo. El tema de la semana, saber comer para sentirse bien. En la TV y en la web
cómo llegan los alimentos a mi casa, o sea, la actividad que se ha seleccionado para el día de ayer, y que está en el planificador, ¿no recuerdan? La que hemos seleccionado. Ajá, muy bien. Todo se relaciona. Y la competencia que se va a trabajar, y ya hemos dicho, lee diversos tipos de textos escritos, lee muy bien, y el propósito del día, dice, plantea sus ideas sobre el camino que siguen los alimentos para llegar hasta su hogar. Para ello, obtiene información, realiza predicciones de lo que cree y expresa su opinión sobre el contenido. Ajá. Entonces, yo les pregunto, a ver, acá la maestra ha expresado el propósito, sí, ¿no? Ha expresado los criterios de evaluación. A ver, ¿qué dice Sexilda, que está con nosotros el día de hoy? ¿Qué dicen por ahí nuestros queridos seguidores del Facebook? ¿Ha expresado los criterios de evaluación? ¿Qué piensan? A ver, Exilda, a ver, Mileni, pueden responder en el chat. Anatolia, Mileni, los que han saludado. Rosa, a ver, ¿qué piensan? Lo ha escrito el propósito y los criterios, ¿no? ¿Y cuáles son esos criterios? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién identifica acá los criterios de evaluación? ¿Quién identifica? Vamos a darle un tiempo para que identifique. Exactamente. Por acá, por ejemplo, me dicen Rosa, gracias. El propósito y los criterios. Por ejemplo, acá están los criterios. Miren, vamos a resaltarlos, ¿ya? Es que el niño obtenga información. Bueno, está mal escrito, quiere, ¿no? Realiza predicciones y dé una opinión sobre el contenido del texto, ¿cierto? Ahí están los criterios, pero muy bien lo que dice también Rosa y Carmen. Pero esos criterios no están bien claros para los padres. O sea, no están comunicados de manera adecuada para el papá, porque el papá va a decir, ¿cómo tiene información? Ah? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo tengo información? ¿Cómo realizar predicciones? ¿Y cómo voy a dar una opinión sobre el contenido? O sea, exactamente, no están de manera, de repente, más de manera coloquial para el padre de familia. Debemos, muy bien, Rosa, debemos buscar palabras adecuadas para que ellos nos entiendan, ¿cierto? Porque justamente una de las características del enfoque de evaluación formativa es que el primer punto de partida para yo evaluar formativamente es que tienen que estar claros y compartidos estos criterios de evaluación. Como dice Marixa, los criterios se deben explicar a los padres, exactamente, muy bien, Marixa, sí. Por lo tanto, de acá justamente está el texto que la maestra le envía a sus estudiantes y que también salió por Edu en casa. Y a partir de ello, entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo le ayudamos a la maestra que pueda tener claro este propósito y estos criterios? Porque estamos acá para proponer, ¿cierto? Entonces podría ser, ¿no? El propósito, muy bien, nuestro propósito, nuestro reto, qué sé yo, nuestro reto el día de hoy. Nuestro reto. Vamos a ayudar a la maestra porque acá estamos para ayudar, ¿cierto? Nuestro reto, y podemos colocarle como una flechita de que tiene que hacer el reto. El reto, ¿cuál es el reto? Porque los niños de inicial son bien visuales. Nuestro reto. Y el reto justamente va a ser el propósito, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito? Dice acá, ya, plantea sus ideas sobre cómo el camino que siguen los alimentos para llegar hasta su hogar. Entonces, leemos, hoy vamos a leer, hoy leemos para plantear o para decir nuestras ideas sobre cómo los alimentos llegan hasta nuestro hogar. Hasta nuestro hogar. Listo. Para ello, punto. Y para ello,
debes lograr lo siguiente. Entonces, para lograr este reto, ¿qué tenemos que lograr? Ajá, y acá justamente podemos hacer que el niño haga un trencito o, por ejemplo, logre estas estrellas. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Qué es? El niño se tiene que emocionar prácticamente al poder este reto. Primero, ustedes han dicho, ¿cómo le decimos que el niño obtenga información? A ver, ¿cómo? ¿Qué es obtener información? ¿No? A ver, ¿cómo le decimos saber que él está identificando, señalando? Ya muy bien, puede muy bien. Señala, por ejemplo, señala algunos hechos del texto. Entonces, lo primero que tiene que hacer es señalar algunos hechos del texto. Estos, muy bien, vamos a hacerlo por acá. Muy bien. Señala algunos hechos del texto. Al señalar, al decir algunos hechos del texto, el estudiante está identificando información. Luego, ¿cómo hacemos para que haga sus predicciones? Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, ¿no? Antes de leer, dice de qué tratará el texto antes de leerlo. Antes de leerlo. Muy bien. Y siguiente, a ver, ahora, ¿qué más va a hacer el estudiante? Ah, dice que va a opinar también, porque nos dice que los criterios que va a opinar, ¿cierto? Acá está, por acá, vamos a ver. Ajá, esto que está acá. Dice, comente el texto que has leído. Modo de participación, muy bien, Rosa, perfecto. ¿Y cómo va a comentar el estudiante? ¿Qué va a hacer para comentar? A ver, ¿cómo podemos decir que el niño comente? Puede descubrir, puede de repente expresar, ¿no? Que exprese, que diga, ¿no? Dice o expresa, ¿no? Dice lo que más le gustó del texto, expresando el por qué. El por qué, o sea, por qué le gustó esa parte del texto. Estás dando razones. Entonces, miren, colegas, que acá tenemos de una manera más clara el reto, el propósito del día de hoy, lo que van a hacer los niños y estas estrellitas que tienen que lograr, que tienen que hacer para lograr ese reto. Exactamente, para que el padre no se confunda con el reto que se da en televisión, se puede por mensaje celebrar el niño en la sesión. Ah, muy bien, exactamente, exactamente, ¿no? ¿Qué aprenderé el día de hoy? Muy bien, a manera de pregunta. Sí, porque el reto en la televisión es lo que van a hacer finalmente, ¿no? Tienes razón. Gracias. ¿Qué aprenderé hoy día? Exactamente. Porque el reto en la televisión es justamente el producto que tendrán que enviar los estudiantes. Exactamente. Entonces ya tenemos allí, colegas, primero, a través de un audio, a través de una ficha, qué sé yo, comunicar a los papitos el propósito y estos criterios de evaluación. Garantizar que comprenda qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Para que después pueda enviar justamente ese producto que nos va a dar información de ese actor competente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, después de ello también tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver por acá. Mirando, por favor, anotando esas ideas que nos llaman la atención, recuerde. Y vamos a ir también viendo
cómo es que todo esto se relaciona con los criterios de evaluación, también, por ejemplo, con el estándar mismo y con la actividad sobre cuidarme, comer bien para poder estar sano. Entonces miren, colegas, de que, ojo, no es que en esta actividad y sí voy a poder justamente desarrollar esta competencia de la lectura, pero recuerden que el día miércoles que vimos sobre la indagación, ¿sí? Recuerden que la indagación, por ser justamente sus capacidades que demandan, no solamente de una actividad, sino demandan hasta de 2 o 3 actividades o 3 días para poder desarrollar esta competencia. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, ¿ya? Según la naturaleza de la competencia, se pueden proponer actividades de un día, o si no, también, por ejemplo, en indagación que hemos visto el día miércoles, nos demorábamos 2 o 3 días para poder desarrollar esta misma competencia, ¿cierto? Y muy bien, y ojo, y estas estrellitas, que son los criterios, están relacionadas con las capacidades de la competencia, con el estándar de aprendizaje y también con los desempeños. ¿Se dan cuenta? Porque recuerden que los estándares y los desempeños, el estándar describe el nivel de desarrollo de la competencia. Y los desempeños son estas descripciones específicas de las capacidades, que se relacionan, porque miren, le hemos relacionado, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? Lo que está de amarillo, verde, azul, en relación a cada una de las capacidades de la competencia, igual de esta manera en los desempeños. Todo está relacionado, porque estamos mirando el desarrollo de la competencia. No estoy viendo una parte, o sea, ¿qué pasaría si yo solamente al papá o al niño, por ejemplo, le mando que el día de hoy los niños solamente van a hacer estas dos, por ejemplo, ¿no? Solamente los niños van a hacer este criterio. Nada más. Hoy día van a hacer esto. Díganme, ¿estaría desarrollando la competencia? ¿O me queda, porque estoy solamente viendo un desempeño? ¿Estaría acá desarrollando la competencia? No, exactamente. Yo no puedo fragmentar la competencia porque no estaría un enfoque de competencias, estaría por objetivos y no un enfoque por competencias, que es la combinación de estas capacidades. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Pero no necesariamente con la competencia indaga lo voy a hacer todo en una actividad como les cuento. Lo puedo hacer en 2 partes, en 3 partes, porque las capacidades de por sí demandan distintas acciones en relación a la lectura, por ejemplo. ¿Sí? Y acá tenemos ahora justamente estas preguntas que le manda la profesora a nuestro estudiante para que él pueda responder con la ayuda de su papá, de su mamá, sobre este texto acerca de Juan iba a la feria. Entonces vamos a ver un poco el texto para poder saber de qué trata, ¿sí? Dice así. Juan le encantaba acompañar a su mamá todos los fines de semana a la feria. Él sabía que todo lo que vendían ahí lo traían de la chacra. Juan ayudaba a su mamá a hacer la lista de compras. Él dibujaba los productos. En la feria encontraba todo tipo de frutas y verduras. También muestras de hierbas, carnes, realmente podía encontrar de todo. Juan le recordaba la lista de productos a su mamá y en ocasiones le ayudaba a cargar una bolsa pequeña con algunas verduras. Juan se preguntaba, ¿cómo es que aparecen todos esos productos en la feria? ¿Quién los traería? Juan regresaba a su casa con su mamá, muy feliz de haber conseguido todo lo que había anotado en la lista de compras. Entonces, miren, colegas, que a partir de esa información, ¿cierto? Vamos a ir mirando, ¿sí? ¿Cuáles son esas preguntas que se han dado y cuáles son esas respuestas que está contestando este estudiante, ¿sí? Y recuerden que cada una de estas preguntas se relaciona con estos criterios o actuaciones. Voy a colocarles acá, por ejemplo, de colorcitos para darnos cuenta, ¿ya? Cuando el estudiante obtiene información, voy a colocar de amarillo. Cuando infiere, le voy a colocar rojito. Cuando opina, le voy a colocar verde, ¿ya? Muy bien. Entonces, si miramos acá, la primera pregunta dice, ¿cómo llegaron los alimentos al mercado o a la bodega? ¿Cómo llegaron los alimentos del mercado a la bodega?
Esa respuesta, esa pregunta, la encontramos en el texto. ¿Qué dicen ustedes? Esta pregunta está en el texto. Acá dice cómo llegaban los alimentos del mercado a la feria o la bodega. No, muy bien. O sea, acá el estudiante exactamente está haciendo una predicción, está deduciendo. Entonces, esa pregunta justamente se relaciona con este color rojito de infiere. No voy a colocarle rojito, estrella roja. Ajá. O mejor estrella color rojo. Muy bien. Color rojo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Dónde estuvieron antes? También está haciendo una predicción, porque esa figura, acá dice dónde estaban antes. Le encantaba comprar su todos los fines de semana a la feria. Él sabía que todo lo que vendían ahí lo traían de la chacra. O sea, acá, ¿cómo llegaron los alimentos al mercado, a la bodega? Ah, esta pregunta sí está acá. Acá dice que lo obtuvieron de dónde. Él sabía que todo lo que vendían ahí lo traían de la chacra. Entonces, esta pregunta, si está allí, es para ubicar información, ¿cierto? Muy bien, vamos a encerrar entonces para resaltar esta pregunta. Muy bien. ¿Dónde estuvieron antes? ¿Quiénes dónde estuvieron antes? La mamá, el papá, en un camión, será las frutas, ¿no? Bien. Como que esta pregunta no ayuda mucho, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa después que llegan al mercado bodega? Ajá, también está en el texto para obtener información. ¿Quiénes nos proveen de alimentos? Acá dice quiénes. Él sabía encontrar todo de frutas, también mientras él recordaba la lista a su mamá, le ayudaba, ¿no? Y le preguntaba cómo es que aparecían todos esos productos, ¿no? ¿Quiénes lo traían? Regresaban a su casa, pero sí aparece una parte del texto. Entonces, acá no conozco quiénes proveen esos alimentos. Acá, por ejemplo, podemos decir para poder inferir, ¿no? Color rojito. ¿Tú sabes quién estoy hablando? ¿Tú sabes de quién estoy hablando? Como que esta pregunta las preguntas que no se entiendan, vamos a ir marcándolos, ¿ya? Porque de verdad como que no ayuda. Por eso es importante hacer buenas preguntas. ¿Los conoces? O sea, creo que creo que acá esta pregunta se relaciona con esta, ¿no? Con los pescadores, los campesinos, ¿no? Podemos dejarle entonces, ¿ya? ¿Qué te pareció? Ajá, cuando yo digo ¿qué te pareció? ¿Qué estoy haciendo? Muy bien. Estoy opinando, pero ojo, pero acá dice qué te pareció, pero que no dice por qué, ¿no? Siempre hay que preguntarle al niño por qué. A ver, ¿por qué te pareció bonito? ¿Por qué no te pareció? ¿En qué le ayudaba Juan a su mamá cuando acompañaba a la feria? También para ubicar información en el texto. ¿Has ido a alguna feria? ¿Cómo llegan los alimentos a la feria? También está en el texto. Entonces, miren, colegas, por ejemplo, exactamente, muy bien, Marisa. Y además de ello, miren, esta es una evidencia, ¿sí? Porque me da información del actor competente. Pero miren, si se dan cuenta, la cantidad, qué capacidad estamos acá desarrollando más en este producto? Obtiene, infiere, reflexiona. A ver, miren, ¿no? ¿Qué capacidad estamos movilizando más en este producto? Solamente para reflexiona hay una pregunta. ¿Qué te pareció? Nada más. Infiere, solamente hay una pregunta. ¿Quiénes nos proveen de alimentos? Esto no. Porque es para, una feria es como para recoger saberes previos, más no es una pregunta que ayuda al niño a que pueda obtener inferir información del texto. Muy bien, Norma. Solamente acá la maestra está
recogiendo más o está haciendo que el niño identifique más información. Pero solamente hay una pregunta para que el niño infiera y hay una pregunta para que el niño reflexione. ¿Se dan cuenta entonces, Sara, qué importante es que este producto me tiene que dar más información del actor competente? Entonces acá también tendríamos que mejorar estas preguntas, o de repente si lo hacemos en un audio, ¿no? Las preguntas que le hacemos al estudiante tienen que estar relacionadas más a, así como ubicar, también inferir. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué trata el texto o de qué habla ese texto que has leído? ¿Qué título le pondrías? ¿Qué consejos le darías a Juan para que ayude a su mamá? ¿No? O sea, que preguntas que te ayuden a que el niño infiere y reflexione, pero a partir del texto leído, no para recoger saberes previos. Porque esta pregunta que dice, ¿no? ¿Conoces una feria? Es un saber para recoger saberes previos. Entonces, a partir de ello vamos a analizar esta evidencia. ¿Y cómo la analizamos? Teniendo en cuenta nuestras estrellitas. Pero, por ejemplo, acá, cuando el niño dice, ¿cómo llegan los alimentos al mercado? Dice, cuando las personas que venden alimentos a compañeros y además que lleva alimentos, ¿ya? ¿Qué pasará después que lleguen al mercado? Dice que las personas van a comprar. ¿Ya? ¿Quiénes nos venden alimentos? Los pecadores. ¿Tú sabes de qué estoy hablando ya? ¿Qué te pareció interesante? Acá, por ejemplo, cuando el niño dice interesante, podemos ir encontrando un pequeño error. Porque acá vamos a colocar como un pequeño asterisco. Acá, por ejemplo, vamos a ir mirando estos criterios. Ajá. Y vamos a ir mirando. ¡Tatán! Ya está. Y vamos a ir mirándolos. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, y por ejemplo. Entonces, yo para poder analizar las evidencias, ¿ya? Yo tengo que tener primero en cuenta, o tomar en cuenta estos criterios de evaluación. Los criterios. ¿Sí? Y estos criterios de evaluación justamente se relacionan con el actor competente del estudiante. Primero, señalar algunos hechos y para eso el docente tiene que formular o proponer buenas actividades. No un listado de preguntas que a veces no ayudan mucho. Señala algunos hechos del texto. Bueno, ¿acaso el niño ha tenido información y ha señalado algunos hechos del texto? Sí, porque acá vemos que sí lo ha hecho. ¿Ha dicho de qué tratará el texto? ¿Quiénes son los buenos? No ha inferido mucho, ¿cierto? Dice lo que más le gustó del texto. Dice lo que más le gustó del texto expresando el porqué. El niño, cuando le preguntamos qué le pareció, es muy interesante. Ajá. Él entonces logró este criterio. ¿Lo hizo? Dijo, expresó el porqué. No, muy bien, Rosa. Entonces, la retroalimentación tiene que ser en relación a este criterio. Ajá. Yo voy a hacer mi retroalimentación en base a lo que dijo, por qué me expresó que esto era interesante. A partir de ello, ¿cómo hago mi retroalimentación? Entonces, a partir de la evidencia, muy bien, le digo al estudiante. Muy bien. Y rescato lo que sí ha hecho bien. A partir de esos criterios. Muy bien, ¿no? Has leído el texto. Has leído el texto con apoyo de un adulto, por ejemplo. Con apoyo de un adulto. Con apoyo de un adulto. Puede ser su mamá, qué sé yo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho? Ha señalado algunas ideas del texto. Ha señalado algunas ideas en el texto o del texto. ¿Qué más ha hecho? A ver. Bueno, y también inferido, ¿no? Cuando ha dicho de qué tratará. Pero, ajá, pero, o sea, mire, acá primero le resalto todo lo bueno que ha hecho. Muy bien, todo lo bueno que ha hecho. Pero ahora
Le ayudo a que él mejore, ¿no? A partir de esa pregunta, y le puedo colocar como una estrellita, ¿no? Pero, mira tu estrella, coma. O mírala, y le pongo acá mejor de frente, esta estrellita. Mira la estrella. Y le preguntamos, ajá, mira la estrella. ¿Por qué dices que te pareció interesante? Interesante. ¿Nos lo puedes explicar? ¿Me puedes contarlo? ¿Me puedes contar? ¿Me puedes decirlo? ¿Me puedes decirlo? Entonces, miren, colegas, cómo es que a partir de esto estamos ayudando al estudiante a que primero le digamos, muy bien, los logros que he hecho, pero no a partir de lo que yo diga, sino a partir de los criterios informados de la competencia. Muy bien, has leído el texto, con apoyo de un adulto has señalado algunas ideas del texto. Pero, ahora, mira la estrella. ¿Por qué? Porque justamente el error es porque el niño no ha explicado, no ha dicho el por qué le pareció interesante. ¿Por qué dices que te pareció interesante? Coma, ¿me puedes decirlo? ¿O nos lo puedes contar? ¿Nos lo puedes contar? Ajá. Y de esta manera al niño le ayudamos a que él reflexione sobre su escrito, pero también, exactamente, decirlo o decirlo con tus propias palabras. Muy bien, Marisa. ¿Lo puedes contar con tus propias palabras? Entonces, de esta manera, miren, ¿qué es lo que sucede cuando enviamos entonces un buen propósito y criterios? Ajá. El niño sabe qué criterios va a lograr, qué pasos va a realizar. Luego también el niño va a saber por acá cómo va a ser esa retroalimentación que le estamos dando. O sea, los logros y esa sugerencia de mejora a partir del error. ¿Cierto? Estamos acá describiendo lo que está logrando el niño, pero también lo que tendría que mejorar. Y esto es exactamente un análisis de la evidencia. ¿Y por qué le estamos llamando una valoración? Porque exactamente cuando yo valoro algo, cuando yo evalúo algo, ¿cierto? Y el marco de la evaluación formativa es justamente dar una valoración a ese producto, a la actuación del estudiante. Puede haberte mandado un producto como este preguntas y respuestas, pero también puede mandarte un audio. En este audio también tienes que valorarlo o tienes que analizar la evidencia identificando sus fortalezas y necesidades de aprendizaje, pero no desde tus ojos. No, ay, qué bonito, ay, que está así, está sin pesar, ha coloreado. No. Desde los criterios de evaluación de la competencia que hemos analizado. ¿Sí? Desde los ojos de la competencia, que es a partir de este nivel de desarrollo que es el estado. Muy bien. Y además de eso, no podemos olvidar que yo para retroalimentar tengo que tener en cuenta estos pasos. Un trencito. Primero establecer los propósitos. Este es mi inicio. Luego que estableció los propósitos, he compartido estos criterios de evaluación de forma clara con los padres de familia. Luego hemos analizado la evidencia, que esa evidencia recoge información del actor competente en relación al propósito y los criterios. Luego tomo decisiones sobre cuál va a ser ese camino que tengo que yo, sobre qué voy a priorizar en mi retroalimentación. Y por último voy a retroalimentar, considerando el medio, si lo hago por WhatsApp, lo hago de manera escrita, de manera oral, grupal, o la estrategia, ¿no? Lo puedo hacer a través de preguntas y repreguntas, a través de mi rol favorito, qué sé yo, ¿no? O a través, por ejemplo, de una estrellita que signifique que, a ver, acá nos vamos a detener. O sea, que el niño sepa que ese es el icono que tiene que detenerse para ver algo que ocurre. Entonces, miren todo lo que tengo que hacer para poder retroalimentar en el marco de una evaluación formativa. Yo no puedo decir, yo retroalimento, retroalimentar no es explicar la clase. Retroalimentar es a partir de esta evidencia que yo he recogido, propósitos y criterios, poder dar justamente esas sugerencias de mejora. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué es la retroalimentación? Justamente la retroalimentación es esa devolución que se hace a la persona
informándole, escribiéndole los logros o procesos en relación con los criterios de evaluación. ¿Se dan cuenta? O sea, esa retroalimentación tiene que reflejarse estos criterios de evaluación. Si no, no es retroalimentación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observa esta actuación del estudiante o producción, ¿sí? Pero identificando sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. De aquellos criterios en la cual yo deba detenerme. También brinda información para que el estudiante, con apoyo de su padre, de su madre de familia, de tutor o cuidador, pueda seguir mejorando en su aprendizaje. Entonces, es todo lo que hemos venido haciendo. Además, ¿cómo retroalimentamos en educación inicial? Pues puede ser planteando preguntas y repreguntas, invitando a los niños a pensar y plantear sus ideas o opiniones. ¿Qué hemos hecho? Realizando comentarios que devuelvan información y que les ayude a consolidar sus ideas para aclarar y generar nuevas preguntas. O también haciendo devoluciones que describan lo que el niño ha logrado hacer y cómo puede mejorar. Entonces, es muy importante, colegas, acá, por ejemplo, cómo puede mejorar. Acá vemos una tilde. Muy bien. Es muy importante, entonces, colegas, que esto tiene que quedar bien claro. Una retroalimentación es una devolución identificando los logros, los logros, ¿sí? Y también, por ejemplo, las dificultades. Y recordemos que la retroalimentación es esa evolución que se hace a una persona. Y ahora es una devolución, pero una devolución identificando los logros, procesos, errores recurrentes, pero en base a los criterios de evaluación. O sea, recordemos, yo te devuelvo, hago una devolución, pero no porque yo quiera, sino pensando justamente en ese producto, en esa actuación, ¿no? Pero a partir de los criterios de evaluación, no de lo que yo piense. Porque si tú lo muy bien, lo has hecho muy bien, eso no es ninguna, eso es un comentario, no es ninguna retroalimentación. Porque la retroalimentación tengo que decirle, muy bien, pero además, sugerencias a partir de los criterios de evaluación informados. ¿Sí? Muy bien. Y algunas orientaciones para poder retroalimentar desde educación inicial. Y vayamos con otro ejemplo sobre esta competencia de la escritura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que vamos a pensar en desarrollar esta competencia. Escribe diversos tipos de textos escritos. Ahora que es más compleja desarrollarla, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Y los papás que piensen que el niño va a escribir porque lo va a hacer de manera convencional y no sabe que el niño escribe desde sus ideas. ¿Ya? Desde las ideas, desde justamente el niño va a escribir de sus hipótesis de escritura o de las interacciones que ha tenido con el mundo escrito. ¿Cierto? En zonas rurales es más complejo, pero hay que hacerlo a partir de estos afiches que siempre hay en las comunidades, o etiquetas de productos o textos de circulación social que hay en estas comunidades, en estas localidades. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es comprender qué significa esta competencia. Y también tengo que analizar su estándar de aprendizaje, que es su nivel de desarrollo. Entonces, antes de comunicar el propósito, lo analizamos juntos. ¿Qué significa que el estudiante escriba diversos textos escritos en su lengua materna? Primero, el estudiante tiene que adecuar el texto a la situación comunicativa. Luego va a organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y convencionada. También va a utilizar algunas convenciones del lenguaje escrito y va a revisar su texto. Y esta capacidad, la tercera, se da específicamente desde primaria, ya cuando el estudiante utiliza recursos gramaticales y ortográficos para poder justamente escribir un texto. Inicial, más que todo, se movilizan estas tres, la de adecua, organiza y reflexiona, previamente para poder combinarlas de utiliza. ¿Sí? Entonces, cuando yo desarrollo esta competencia, vamos a ver qué me dice su nivel de desarrollo, que es justamente en el estándar de aprendizaje. Primero, cuando el niño va a escribir a partir de sus hipótesis de escritura, diversos tipos de textos sobre temas variados considerando el propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. Entonces, un niño escribe un texto desde las hipótesis de escritura.
O sea, las ideas que el mundo tiene acerca de lo escrito, ¿cierto? Puede ser un garabato o varias bolitas, pero es la idea de lo que dice algo, ¿no? Mamá acá dice algo. A ver, ¿qué dice? Muy bien. Te ayudo a rotularlo de manera convencional. Pero el niño ya ha escrito algo. Además, el niño también va a organizar y desarrollar las ideas, ajá, de forma coherente, de forma en torno a un tema para transmitir sus ideas y sus emociones. Y finalmente el estudiante sigue la linealidad y la direccionalidad en la escritura. O sea, si va a escribir sobre una línea imaginaria, escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, a partir de ello, yo voy proponiendo estos criterios de evaluación, que justamente van a ayudarme a ver cómo el niño escribe algo en este tipo de situaciones. Entonces, miren, el estudiante entonces para escribir va a justamente tener en cuenta sus hipótesis de escritura, va a tener en cuenta el propósito, o sea, para qué va a escribir, a quién va a estar dirigido su texto. Además, también va a organizar las ideas o desarrollarlas según el tema, el propósito, y va a seguir su linealidad sobre un imaginario. Y teniendo en cuenta esto claro, voy a comunicar el propósito y los criterios a los papás. Pueden hacerlo ustedes con qué sé yo, ¿no? Con, eh, con estrellitas, con círculo, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice, el propósito, escribir una anécdota sobre un hecho familiar para compartirlo a un compañero. Para ello deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, acá es para qué van a escribir. O sea, tengo en cuenta el propósito y a quién va a estar dirigido ese texto. Luego, las ideas estén relacionadas al tema. En este caso, a la anécdota, ¿cierto? A la anécdota. A la anécdota que va a compartir. Lo otro es que tiene que seguir la linealidad y direccionalidad en su escrito. O podemos decirle acá al papá para que entienda más claro, que escribir sobre una línea imaginaria, ¿no? Imaginaria. Muy bien. Entonces, con estos criterios que podemos explicarles a los papitos, ¿ya? Vamos a ir mirando lo siguiente. Ajá. Ajá. Una vez que la maestra ha realizado las actividades con los estudiantes a través del WhatsApp, qué sé yo, el estudiante mandó esta anécdota. Si bien es cierto, ha sido escrita por él, pero luego en la parte de abajo le ha rotulado su mamá. ¿Cierto? Entonces vamos a ir analizando esta evidencia de aprendizaje. ¿Y por qué es una evidencia? Porque me da información de la escritura, de la actuación justamente del estudiante. Acá el estudiante no ha hecho grafismos. Por ejemplo, ya tiene ideas acerca por ejemplo, el estudiante Tadeo, tiene ideas en relación a las letras del alfabeto, qué sé yo, ¿no? Pero acá vemos entonces que se encuentra todavía en un nivel de escritura relacionado al silábico. Muy bien. Entonces, vamos a ver, pero igual que es un escrito y es muy valioso porque el autor es el estudiante. Vamos a ver qué nos cuenta Tadeo en esta anécdota. Dice, fui al río con mi papá y se fue a comprar pescaditos. Mi abuela Vicky toma café. Aide se pelea con mi abuela Vicky. Y paseíto de los mostritos en Chiclayo. Entonces, miren esta anécdota que cuenta sobre un paseo que tuvo en familia a Chiclayo. Ahora vamos a analizar esta evidencia. Y para analizar esta evidencia, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo la valoro? ¿Cómo la analizo? Ajá, identificando las fortalezas y necesidades de aprendizaje. ¿Y cómo lo hago? Teniendo en cuenta mis... Muy bien, por acá van a decirme ya. Muy bien, los criterios de información que he informado. Por acá coloco mi evidencia y por acá coloco sus criterios de evaluación. Ajá, muy bien. Entonces yo voy mirando y voy diciendo, vamos a ver este estudiante Tadeo qué es lo que está haciendo y qué es lo que no está haciendo. ¿Cierto? Acá tengo mis criterios de evaluación. Mis criterios de evaluación. Muy bien. Ahora, vamos a ir mirando. El estudiante, por ejemplo, dice, ¿para qué va a escribir y a quién? Tiene en cuenta el propósito. O sea, por ejemplo, está contando una anécdota.
Claro que sí, ¿no? Este texto que él ha realizado trata sobre una anécdota. Voy colocándole de color verde, entonces, lo que sí está haciendo. Seguimos. Las ideas están relacionadas a la anécdota. A ver, si su anécdota trata sobre un paseo de Chiclayo, por acá dice que fue al río, y luego que por acá dice que se peleó la abuela Vicky, y que hubo un paseo en los mostritos en Chiclayo, porque se llama el lugar del paseo de Chiclayo. Vemos acá algo muy interesante, ¿cierto? Que acá, por ejemplo, hay ideas que no están relacionadas al propósito. Ejemplo, que la abuela Vicky se tome un café no está relacionada al propósito. Y que tampoco, por ejemplo, Aide se pelee con la abuela Vicky, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, el estudiante tendría que mejorar. Ah, y escrito sobre una línea imaginaria, vemos que sí, ¿no? Prácticamente acá escrito es sobre una línea imaginaria, miren, ¿no? Entonces vamos a colocar, muy bien, y lo ha logrado. Entonces, para hacerle la retroalimentación, tengo que hacerle la devolución, ¿sí? Sobre justamente este criterio en la cual él ha tenido ciertas dificultades. Recuerden, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, la retroalimentación es esa devolución que se hace al estudiante identificando los aciertos, pero también justamente esas necesidades de aprendizaje. Entonces yo acá, por ejemplo, ¿cómo hago para retroalimentar? Nuevamente, le digo al estudiante, muy bien, Tadeo. ¿Y qué es lo que ha hecho Tadeo? Ah, muy bien. Has compartido tu anécdota sobre un viaje a Chiclayo. Es lo que nos ha contado según estos criterios que he analizado, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es su dificultad? Ah, las ideas. Entonces, muy bien, nuevamente le decimos, pero mira las estrellas. Y acá le voy a colocar el icono de la estrella. Muy bien. Y acá le colocamos también estas estrellitas que ya sabe Tadeo que tiene que mirar porque algo ha pasado. Y le pregunto, esas ideas hablan de tu paseo a Chiclayo, ¿qué otras actividades o qué otras actividades hiciste en tu paseo? Y de esta manera, entonces, estamos nosotros identificando lo que ha hecho el estudiante bien, pero también esos aspectos en los cuales él tiene que mejorar, ¿cierto? De esta manera estamos identificando entonces el propósito, pero también los criterios de evaluación, porque la retroalimentación es describir justamente, hacer la devolución sobre estos logros, pero también sobre esos errores, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, para ayudar al estudiante a seguir pensando y mejorando. Los criterios de evaluación se pueden, ojo, se pueden relacionar, por ejemplo, uno o dos, según las capacidades y según la edad del estudiante. Como hemos visto hace un momento en lectura, por ejemplo, ¿no? En lectura hay tres capacidades, no quiere decir que hay tres capacidades de dar tres criterios, no necesariamente. Porque puede ser que uno yo diga, muy bien, si el niño haga sus predicciones, y otro, por ejemplo, también que el niño explique de qué trata el texto. O sea, son dos criterios relacionados a una capacidad. Lo que tenemos que ver actuaciones, ¿no? Pero, miren. Y de esta manera, entonces, colegas, estamos regresando a este ciclo de la retroalimentación. Para evaluar formativamente, colegas, recordemos, nuevamente, vamos a ir repasando todo. Primero, compartimos este propósito y criterios claros. Luego, analizamos la evidencia a partir de los criterios informados y, por último, retroalimento para seguir mejorando. Recordemos que no podemos olvidar este ciclo de evaluación formativa que se relaciona con la planificación, que es nuestra actuación. ¿Sí? Muy bien.
Ahora sí, comenzamos a continuación con el bloque de preguntas. Sí. Buenas tardes, licenciado Gustavo. Primeramente, para felicitarle por su excelente disertación en un tema tan importante como es la evaluación formativa, ¿no? En el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Y asimismo también saludar a todos los colegas participantes presentes en esta videoconferencia, ¿no? Tanto de nuestra provincia de Bagua y también de otras provincias de nuestra región Amazonas. Muchas gracias. La primera pregunta que realizan nuestras colegas participantes, continuamos, es ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta para el análisis de las evidencias de aprendizaje que entregan las familias? Muy bien. Entonces, más que todas las consideraciones que tengo que tener en cuenta para poder recoger analizar las evidencias, es que en un principio yo ya compartido de manera clara el propósito y los criterios de evaluación estén claros para los padres de familia. Porque de lo contrario me van a llegar evidencias que no tienen sentido y por lo tanto estaríamos quedando en un actuar por actividades y no en desarrollar competencias. Gracias. Gracias. Activa tu micro, Magna. Magna, tu micro. Tu micro, Magna. Ya, disculpe. Buenas tardes, maestro Gustavo Romero. Bienvenido a la querida Bagua, solidaria y cálida, ¿no? Continuamos con esta ronda de preguntas. Viene la siguiente. ¿Por qué es importante establecer criterios de evaluación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Perfecto. Entonces, como ya hemos visto, como país, y como en la postura del currículo nacional, que justamente está orientado a una evaluación formativa. Y si yo tengo claro estos propósitos y estos criterios de evaluación que van a ser mi camino, estas metas que yo voy a seguir, entonces estaría desarrollando la competencia transversal relacionada a la autonomía. Por lo tanto, todos los días cuando ustedes, queridos maestros, maestras, ponen estos propósitos y criterios de evaluación, los niños y las niñas están ya conociendo esos pasos y esas rutas que tienen que seguir para desarrollar sus aprendizajes. Y eso quiere decir que estamos ya desarrollando este sentido de la autonomía, que es justamente una de las competencias transversales más se vincula con la evaluación formativa. Marlene. Ya, continuamos entonces con la siguiente pregunta, maestro. Sabemos que estamos pues en esta situación a distancia, donde tenemos un rol de mediador, ¿no? Y la pregunta dice así: ¿cuál es el impacto que tiene la retroalimentación en el estudiante del segundo ciclo en este tiempo de pandemia? Qué interesante, ¿no? Esa pregunta, puesto que la retroalimentación en este tiempo de pandemia ayuda a que el padre de familia y que el estudiante piensen en cómo tienen que hacer para mejorar. O sea, por ejemplo, no es que solamente el estudiante y el papá comunique el propósito y los criterios y ya está, sino es que decirle al estudiante que antes de enviar su evidencia de aprendizaje, que puede ser trabajada en 2 días o en 3 días, según la competencia que se va a poner en juego, tiene que el niño y el papá revisar esos criterios de evaluación informados y decir, a ver, cumplí con esto, me falta esto, a ver. Entonces, identifiqué el propósito, puede decirme esto. O sea, de esa manera le ayudamos al niño a que reflexione sobre su aprendizaje y sea autónomo y consciente de la actividad que está realizando. Por eso es muy importante, y sobre todo en este tiempo de pandemia, prácticamente hay que ser. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que como país
falta avanzar y dar más escalones en la evaluación formativa. Y yo pienso que ahora los maestros y las maestras estamos siendo más fortalecidos en este campo. Cuando retomemos a las aulas, retomar con toda esa energía y con todo el conocimiento para ponerlo en la práctica. Bien. La siguiente pregunta es, ¿como docente puedo identificar si estoy brindando una retroalimentación efectiva a mis estudiantes? Sí, claro. Por ejemplo, cuando un docente, y qué importante es esta pregunta, porque los docentes también tenemos que reflexionar sobre lo que estamos realizando. O sea, no solamente decirle a que no se retroalimente. Es que nosotros, por ejemplo, yo les pregunto, a partir de las actividades que yo les he traído como ejemplos, ¿y cuántos de ustedes están comunicando de pronto y estos criterios claros y que sean también comunicados y compartidos con los padres de familia? De repente no lo hemos hecho, es momento. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que informar a los padres de familia sobre el progreso del estudiante, tenemos que comunicar de esta manera, sobre esos criterios. Los padres ya tienen que ir conociendo también esos criterios o aspectos que son de la competencia para que se vayan dando cuenta que estamos asumiendo un enfoque. El enfoque no es que el niño aprenda las vocales y no es que el niño sepa los colores de memoria. Es que el enfoque es que justamente el niño use ese conocimiento para resolver situaciones de la vida, sin fragmentar la competencia en solamente un desempeño, una capacidad. Algo muy importante que se resalta, ¿no?, en estos 2 días de videoconferencia, maestro, es que cuando al participar de evaluación, queremos pues que el estudiante sienta esa emoción, esa satisfacción, seguridad, confianza y autonomía al tener que reflexionar sobre sus logros y dificultades. Ya no esos nervios, ya no esos temores, esa incertidumbre, ¿no es así? Entonces la pregunta, ¿qué es necesario que el docente tome en cuenta para determinar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes? Yeah. Ahí tenemos que distinguir por ejemplo cosas muy interesantes. Una cuando hablamos del nivel de logro y otra cuando hablamos del nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, antes de determinar el nivel de logro, yo tengo que determinar ese nivel de desarrollo a partir de la comprensión del estándar de aprendizaje y de los múltiples desempeños que están siendo expresados en el programa curricular por edad. Luego, a partir de ello, yo voy diciendo, a ver, si Tadeo, por ejemplo, si ha tenido en cuenta el propósito, si teniendo en cuenta el destinatario y las ideas están relacionadas al propósito, que es compartir la anécdota del ejemplo que hemos visto, entonces él se encuentra en un desarrollo adecuado. Pero ahora ese desarrollo también tengo que darle determinar un nivel de logro. Puede ser inicio, proceso o logro previsto. Y vemos que le falta todavía organizar las ideas, él se encontrará en ese proceso, ¿cierto?, de ir desarrollando la competencia. Pero recordemos que nosotros no evaluamos los productos, nosotros evaluamos las competencias. Entonces, yo para poder determinar ese nivel de desarrollo, nivel de logro, tengo que ver los escritos realizados por Tadeo de la competencia escribe. Yo para poder entonces determinar el nivel de desarrollo, nivel de logro de la competencia de la lectura, tengo que ver todos esos productos o evidencias anteriores de la competencia ley, porque no es determinar el nivel de desarrollo, el nivel de logro de un producto, sino de estos varios productos que han estado trabajándose en esta época de pandemia, y ver los más relevantes. Sí, bien. Bien, profesor Gustavo. La última pregunta lo hace la profesora Norma Vargas Pérez. Nos dice, ¿por qué los retos que se dejan en las actividades emitidas a través de TV no se relacionan con los criterios de evaluación que se quieren lograr? Y justamente cuando se expresa el reto de la televisión, es como decimos, redoble de tambores, ¿no? Y es justamente el comunicar este propósito, ¿cierto? Pero el programa de la televisión es solamente o sea, en 20 minutos, en 25 minutos, es prácticamente actividades relacionadas a la competencia, pero no es una clase, porque no es una sesión, porque no está una mediación por una profesora, sino por una conductora, en este caso Fátima, que su tarea es conducir este aprendizaje. Y esa tarea, entonces, de nosotros, los maestros, es comunicar ese propósito y esos criterios. Recordemos que la televisión es un recurso. No es que sea la clase y por lo tanto yo, maestro, digo a los niños, ven la clase y está. No. Es un recurso que yo tengo que valerme para a partir de ello
ir viendo las actividades, ir planificando una actividad, un audio, un video y mandarle por WhatsApp, por otro recurso a mis estudiantes. Eso hay que ir recordando. Muy bien, entonces hemos finalizado esta ronda de preguntas a nuestro ponente del día de hoy, Gustavo Romero, especialista en el Ministerio de Educación. Y a continuación, ya y para finalizar esta tarde, las ideas fuerzas, que va a estar a cargo también de Gustavo Romero. Adelante, Gustavo. Muy bien. Más que todo el día de hoy, como unas ideas fuerzas, es primero, es que todos y todas, queridos colegas, nos centremos voy a compartir mi pantalla. Porque las ideas fuerzas, justamente, espero que en casa la hayamos anotado, pero además de eso, nosotros tenemos que considerar que para poder hablar de evaluación formativa, ¿sí? Y para poder retroalimentar, que es un proceso clave de la evaluación formativa, es que yo tengo que tener en cuenta todo este caminito, ¿sí? Primero, por ejemplo, yo tengo que partir de conocer la competencia, el sentido de la competencia, y no, por ejemplo, solamente y también de las capacidades que tengo que combinarlas yo para desarrollar la competencia. Luego también ir leyendo este nivel de desarrollo del estándar, ir comprendiendo, analizándolo y poder determinar ciertos criterios que van a ayudarme no solamente en 3 años, ni en 4 años, ni en 5 años, sino en todas las edades. ¿Ya? Porque recuerden que lo que va a variar en cada una de estas edades son las estrategias y la edad del niño. Las capacidades son las mismas. Las evidencias que estén relacionadas al propósito de los criterios. No es que yo pida un dibujo, pero el dibujo tiene que darme información de esos criterios que he comunicado. Además, analizar justamente esta evidencia a partir del propósito y los criterios claros, tomar decisiones pensando en ese aspecto que yo tengo que retroalimentar, y finalmente, retroalimentar. Pero considerando el medio que puede ser por WhatsApp, puede ser por Zoom, puede ser por Classroom, por llamada telefónica, o teniendo en cuenta una estrategia. Si la hago también de manera grupal, individual, a través de preguntas y preguntas, a través de comentarios, ¿sí? Lo más importante es que el niño tenga la oportunidad de poder justamente pensar sobre esos errores frecuentes, y además que él sepa de que el error es mi error favorito y por lo tanto es una oportunidad de aprendizaje. Gracias. Muy bien. De esta manera, entonces, hemos llegado ya a la parte final de esta importante videoconferencia. El maestro Gustavo Romero nos ha ilustrado sobre este tema de retroalimentación, que se hace muy útil en este enfoque por competencias. Un tema que los maestros tenemos que conocerlo para poder aplicarlo de la mejor forma y lograr mejores aprendizajes con nuestros estudiantes, que finalmente eso es lo que todos estamos esperando, lo que plantea la educación peruana. Así que a nombre de la UGEL Bagua expresamos nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento al maestro Gustavo Romero por su participación, por su disertación de esta tarde. Y bueno, y a todos los maestros y maestras conectados a través de esta plataforma Zoom y también a través del Facebook de la UGEL Bagua, ¿no? Nos hemos fortalecido en estos 2 días, ¿no? Con este tema de lo que es planificación y lo que es evaluación. Así que estamos profundamente agradecidos, maestro Gustavo, y a todos ustedes también, señores directores de instituciones educativas, maestros y maestras de nuestra provincia de Bagua y también de la región Amazonas. Les agradecemos por su participación a nombre de la UGEL Bagua. Estamos en ese camino de fortalecernos entre nosotros para poder mejorar nuestra práctica pedagógica. Así que muy buenas noches ya con todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Muy amable. Prendemos nuestras cámaras, nuestros audios para poder despedirnos también de Gustavo. Por favor, los maestros de inicial sobre todo, por tan importante tema que nos ha ilustrado esta tarde, Gustavo. Muy bien. Muchísimas gracias, ha estado muy bonita la exposición. Gracias. A nivel inicial. Gracias.
pueden seguirme en las redes sociales, en el Facebook o en mi canal de YouTube, a Gustavo Andrés Romero Velarde.